Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, días o noches, según cuando ustedes tengan oportunidad de ver esta pequeña charla. Primero me presento, soy la licenciada Erika Violeta Márquez Estrada. Actualmente estoy adscrita como juez al juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Villa de Cos. El día de hoy voy a platicar con ustedes un tema por demás interesante e importante en la materia familiar, y este es el interés superior del niño. Actualmente hay una discusión incluso sobre cómo referirnos a los niños, ¿no? En cuanto al interés superior. De inicio hablábamos de un interés superior del menor. La Convención sobre Derechos del Niño lo refiere únicamente como niño, no hace alusión ni a los adolescentes de inicio, ni tampoco a las niñas. O sea, lo engloba como un todo en el designarlo como niños. La Corte actualmente, en su protocolo que ha editado por segunda ocasión y que es el más reciente, que ha sido emitido en el año 2021, pues ya hace alusión a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto lo refiere porque dicen, bueno, pues hay que tomar en cuenta que dentro del concepto de niño no se puede hablar en concreto de las niñas y los adolescentes, entendiendo como tal que, bueno, pues un niño o el concepto de niño que abarca la convención es hasta antes de cumplir los 18 años. Aquí en México, en el protocolo, se hace la distinción entre lo que es un niño o una niña, desde el hecho de su nacimiento y hasta los 11 años con 11 meses y 20 y tantos días, bueno, hasta antes de cumplir los 12 años. Y a partir de los 12 años, pues hablamos de los adolescentes. Pero bueno, toda esta cuestión incluso de la denominación es una cuestión que ha ido avanzando, progresando. Anteriormente, pues los niños estaban invisibilizados, no había como tal los derechos que ahora conocemos, y creo que de inicio quiero compartir con ustedes pues las visiones sobre la infancia. Vamos a ver un poquito esa cuestión de cómo a través de la historia ha venido evolucionando el concepto de lo que es el niño. Ok, son las visiones de la infancia. Así es posible identificarlas. Primero tenemos la visión indiferenciada. En esta etapa, pues el niño no tiene un reconocimiento diferente al del adulto. Está, digamos, el Estado no se ocupa de él, ¿sí? No hay como tal obligaciones específicas que el Estado pretenda asumir para reconocer o cuidar los derechos de los niños. Aquí dice que el Estado no establece una obligación específica, es por eso, porque finalmente pues no le dan un reconocimiento diferente al de un adulto. ¿Sí? En esta etapa, la infancia es totalmente invisibilizada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley, no hay ningún ordenamiento que venga a regular en concreto algún derecho que reconozcan específicamente a un niño, ¿sí? Entonces, esa es la primera visión. La segunda visión es la visión tutelar. Aquí, pues ya el Estado empieza a darse cuenta que el niño, pues no es igual a un adulto, no puede ser contemplado dentro del mismo margen, pero se le asocia con un sentido de carencia, o sea, es así como pobrecito, ¿no? Lo tenemos que cuidar, no puede estar
sin una protección. Entonces se convierte pues en protector, ¿sí? Lo ven como una persona o un adulto en formación. Finalmente todavía como que no alcanza a diferenciarse en esta etapa al adulto del niño, ¿sí? Otra cosa importante es que en esta visión tutelar no es tanto el Estado quien asuma directamente las obligaciones hacia los niños, sino que dicen, bueno, pues sí hay que cuidarlo, pero pues es parte de una familia y los adultos de esa familia pues tienen que cuidarlo, ¿no? Entonces, finalmente, no es una protección específica, ¿sí? Es parte de un todo. Aquí habla que el Estado se sustituye como familia solo cuando discrecionalmente considera que es en beneficio del niño. ¿Qué pasa? Que es cuando finalmente pues no hay un adulto que esté al pendiente o cuando hay una pugna entre los adultos, ¿sí? En el ámbito judicial, pues las decisiones que se toman son atendiendo al criterio del juzgador y lo que existe en el expediente como tal para resolver. No hay una opinión del niño, no hay elementos de prueba en forma oficiosa para conocer el sentir del niño. Sigue siendo parte de los adultos, ¿sí? Entonces, aquí incluso, bueno, ahorita lo vamos a retomar cuando veamos en el ámbito internacional las convenciones que han existido para regular los derechos de la infancia. Vamos a la última de las visiones, que es la visión de los derechos, ¿sí? Aquí ya hay una visión de derecho diferenciado. O sea, aquí ya el Estado diferencia lo que es el adulto del niño, ¿sí? Voy a referirme en concreto al niño digamos, por cuestiones prácticas, para no estar niñas, niños y adolescentes. Creo que sí podemos englobar en esta parte con el concepto de niño a referirnos a todos ellos. Entonces, aquí el Estado se obliga en todos sus ámbitos. Aquí se le pide al Ejecutivo, bueno, que haya acciones que tiendan a favorecer, a cuidar, a proteger a los niños, ¿sí? ¿Esto qué es? Pues en el ámbito de programas sociales, en la educación, en la salud, en la cuestión de los niños de la calle, en la cuestión de los niños inmigrantes. Empieza a haber esa protección, ¿sí? En el ámbito legislativo, pues, ¿qué es? Es regular, que exista un ordenamiento jurídico que regule específicamente esos derechos que tienen los niños. Y en el ámbito judicial, pues la aplicación de las normas en favor del niño, ¿sí? Y obviamente, pues tomando en cuenta su parecer, tomando en cuenta lo que ellos nos tengan que decir, ¿sí? Aquí ya empiezan a salir de la sombra y empiezan a tener otra dimensión, ¿sí? Entonces, aquí ya se reconoce al niño como un sujeto activo de derechos. ¿Qué quiere decir? Pues que esa persona, ya debe de ser tratada como una persona que tiene todos los derechos que la ley le confiere y que, bueno, esta cuestión es progresiva. Obviamente, conforme el niño va creciendo, conforme va madurando, pues el acceso que él pueda tener a esos derechos y a la participación efectiva, pues es más amplia. En la sede judicial se dice que se debe ponderar la valoración de los derechos del niño cuando son involucrados dentro de un juicio. Ello implica la obligación del juzgador de allegarse elementos para mejor proveer. Aquí, como podemos ver, ya hay un cambio muy, muy importante en la función del juzgador, ¿sí? Ya el juez no se puede quedar únicamente con su criterio y con lo que finalmente se le haya llegado al expediente. Tiene que tener un panorama más amplio y en caso de no tenerlo, lo tiene que buscar,
¿sí? Entonces, aquí sí ya implica una participación o una actividad del juez familiar, pues mucho más proactiva. Dentro de lo cual también pues está la escucha activa del niño dentro de los juicios que intervengan. Esto de la escucha es un, digamos, es un eje, es una parte muy, muy importante de lo que es en sí el interés superior del niño, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a la par de la visión de estos derechos, de cómo ha ido evolucionando el concepto de la infancia del niño, pues ha ido surgiendo también un sistema jurídico que ha ido cambiando, ¿sí? Entonces, el referente que nosotros tenemos es una cuestión de un referente internacional. Finalmente, México reconoce el interés superior del niño a partir de la reforma de junio del 2011, a partir de la reforma constitucional. Pero vamos a ver que ya muchos años atrás, 90 años atrás, un poquito más, en el ámbito internacional se dio la primera convención sobre los derechos del niño. Entonces, voy a compartirles ahora. Permítanme un segundito. Voy a compartirles esta parte de la historia. Bueno, vamos a continuar, les decía, con cómo se ha venido regulando el interés superior de la niñez a partir de que el niño deja de estar invisible y después tutelado para venir a un esquema de derechos. Entonces, digamos, el primer referente a nivel internacional es la Declaración de Ginebra de 1924. Esta declaración surge en virtud a la aportación que hace Eglantyne, quien fue en su momento quien fundó esta asociación que se llama Save the Children. Entonces, ella junto a Dorothy Buxton pretendían pues ayudar a los niños que habían sido afectados en la Primera Guerra Mundial. Entonces empiezan a darse cuenta pues que los niños están muy desprotegidos y bueno, crean esta declaración. Esta declaración la estructuraron en Francia junto con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Junto con ellos, pues lo llevan a la Sociedad de Naciones en Ginebra en 1924 y es ahí donde por primera vez pues se habla de una declaración en favor de los menores, ¿sí? Reconoce la existencia de los derechos que tienen los niños. Aquí en la diapositiva están los derechos que se reconocen en esa declaración: el derecho a la vida, derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la identidad, a la libertad, a la protección y el derecho al agua. Pero esta declaración desafortunadamente pues no fue vinculante para ninguno de los estados, o sea, simplemente pues ahí apareció y como que tal vez empezó a mover conciencias, pero sin mucho efecto, ¿sí? La siguiente declaración donde aparece ya los derechos del niño, esto sí ya con un efecto vinculante, es en la Declaración de los Derechos de 1959, ¿sí? Aquí se establece la consideración de que el niño, por su falta de madurez física y mental, hago un paréntesis, como se podrán dar cuenta, vuelve un poquito a esta cuestión del estado tutelar, o sea, de decir, el niño, pues de alguna manera,
no puede él solito atender no puede ser sujeto de derechos, y entonces lo tenemos que cuidar y crean esta estructura tutelar un poquito, ¿no? Pero sin embargo, ya se habla también de la necesidad de la protección y cuidados especiales. Entonces, aquí me llama la atención y quiero resaltarlos, que dice que esa protección es desde antes y como después del nacimiento. Es un tema que en 1959 se abordó y creo que cobra mucha actualidad pues con la cuestión del aborto y que finalmente pues no se ha decidido los derechos del nasciturus, ¿no? No podemos todavía tener como en claro cuáles son los derechos que tiene una persona dentro del vientre gestacional. Pero aquí creo que es importante resaltar que desde 1959 se pretendía proteger a los niños desde antes de su nacimiento. ¿Qué implicará esto en la actualidad? Se los dejo aquí como para que lo consideren ustedes, porque creo que es un tema de total actualidad, ¿sí? Aquí en esta declaración habla de 10 principios. Es el principio, el derecho a la igualdad, que no hay distinción, raza o religión o nacionalidad. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico y social. El derecho al nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. El derecho a una educación y un tratamiento especial para quienes sufren de una discapacidad mental o física. El derecho a la comprensión, al amor de los padres y de la sociedad. El derecho de las actividades recreativas y a una educación gratuita. El derecho a estar entre los primeros en recibir cualquier ayuda en cualquier circunstancia. El derecho a la protección contra quien forma parte de, bueno, a quienes han abandonado y contra quienes se cometen actos de crueldad y explotación. También el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Vaya, digamos, el derecho a ser querido. Después de esta declaración de 1959, se da un espacio de tiempo considerable hasta 1989, cuando viene la declaración, perdón, la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahorita lo vamos a ver más para adelante. Sin embargo, sobre el tema del interés superior del niño, también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 5, habla del interés superior del menor. ¿Sí? Aquí dice que los estados partes tomarán las medidas necesarias o apropiadas para garantizar que la educación familiar incluya una adecuada maternidad con función social y reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos. En la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Aquí ya es un texto internacional, una convención que habla de ese interés. Se empieza a hablar un poquito más de que el Estado tiene que estar atento a todo lo que tiene que ver con la cuestión de proteger a los niños. Igual, en este artículo 16, pues igual también se dice que los estados tienen que asumir los derechos y responsabilidades y también de los progenitores atendiendo al interés de los hijos. Volvemos a lo mismo, o sea, es importante hacer una consideración especial a los niños. Aquí viene la Convención sobre los Derechos del Niño, que finalmente es el parteaguas y referente actual sobre lo que debe ser este tema tan importante. Que en nuestro país, si bien es cierto, esta convención fue ratificada el 21 de septiembre de 1990, pues muchos años no tuvo esa fuerza, no fue tan conocida
ni mucho menos aplicada en beneficio de los niños. Les repito, es hasta la reforma del 2011 que esta convención cobra una nueva relevancia. Pero, sin embargo, desde el 20 de noviembre de 1989 se creó este instrumento. Este instrumento fue o ha sido ratificado, es el que más ha sido ratificado por todos los países del mundo, a excepción de países de Medio Oriente y los Estados Unidos de América. ¿Sí? Este último pues solo ha ratificado algunos de sus protocolos. Parece de repente pues incongruente que el país de las libertades no haya ratificado este convenio. Aquí me quiero referir en concreto a este artículo. Este artículo es el en el que vamos a basar un poquito más nuestra charla del día de hoy. ¿Por qué? Porque este artículo es el que habla de la importancia de ver, aplicar y conocer todo lo que tiene que ver con el interés superior del niño. Dice, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos tendrán una consideración especial que se atenderá el interés superior del niño. Y es aquí donde pues se empieza a dar la pauta de lo que es ahora el actuar en pro de los niños. ¿Sí? Previo a que abordemos ya como tal el tema que nos ocupa, les comento de la Convención sobre Derechos del Niño están los protocolos facultativos que hablan de determinados temas y son elaborados por el comité de la Organización de las Naciones Unidas, el comité que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos del Niño. Están las observaciones generales, que son las que interpretan el contenido de la convención para su aplicación y evalúan el cumplimiento de los países respecto a su contenido. Estas observaciones, incluso en ocasiones, tienden a evaluar el desempeño de un determinado país respecto de cómo ha ido aplicando y respetando la convención. Entonces, pues siempre da como un referente de lo que es el actuar en pro del interés superior del niño. Los principios ejes de esta convención es la vida, la no discriminación, el derecho a ser escuchado. Fíjense cómo se pondera o cómo es importante el derecho del niño a expresarse, a que él pueda manifestar su opinión. Lo pudiéramos decir, bueno, pues tiene que ver el derecho a ser escuchado, es parte del interés superior. Aquí la convención lo pone como un eje rector a la par del interés superior del niño, ¿sí? Entonces, es algo que pues nos ha ido modificando en nuestro actuar, en lo que nosotros nos dedicamos en nuestro actuar judicial, la importancia de que los niños puedan expresarse, la importancia de que los niños puedan ser oídos, ¿sí? En un asunto en donde involucre su esfera jurídica. Aquí, la observación general 14 del Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño es la que nos da la pauta de cómo analizar o qué es todo lo que tiene que ver con el interés superior del niño. Pues de inicio, a raíz de esta reforma constitucional, se empieza a hablar del interés superior del niño porque se contempla en el artículo 4, como ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, pues sí, se oye muy bien, se oye muy padre, pero de inicio se hace como un pronunciamiento dogmático, ¿no? O sea, era nada más el decir el interés superior del niño. Pues sí, pero ¿qué hay de esas palabras, no? ¿Qué hay detrás de ese interés? Entonces,
pudiéramos pensar que es algo simple, pero realmente es algo sumamente complejo y es algo que creo que pues no hemos terminado de aprender. De inicio, la convención pues nos da una pauta que me parece adecuado compartirlo con ustedes, porque nos aclara muchas dudas y porque nos abre el panorama sobre toda la implicación que tiene hablar del interés superior del niño, ¿sí? Nos habla que es un concepto tripartita, es un derecho sustantivo, es un principio y es una norma del procedimiento. Más adelante les voy a explicar, les voy a platicar qué es lo que la observación entiende por cada uno de estos conceptos, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, tratando de hacer un concepto englobando estos tres elementos que lo conforman, dice que el interés superior del niño ha de dotarse de un contenido fáctico, acorde a las circunstancias de cada caso, argumentando las características especiales y los elementos que lo conforman para un caso específico y que permitan tomar una decisión que signifique el mejor escenario para el niño, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos que están dentro del ámbito del menor, dentro del ámbito del niño, respecto de quien vamos a resolver algún caso en particular. Y para de esa manera, digamos, hacer tratar de que la decisión que tomemos sea la mejor para el niño, sea lo que más convenga a él, ¿sí? Esto es lo que hay que resaltar. Sobre los protocolos facultativos de la convención, son tres. Es la participación en conflictos armados de los niños, la venta de niños, la prostitución y pornografía infantil. Estos dos han sido ya ratificados por México. Este último, sobre los procedimientos de comunicaciones, aún no ha sido ratificado por México. Entonces, aquí, después de ese panorama internacional que nos obliga y nos dice, oye, pues ya tienes que hacerle caso a los niños. Entonces, a raíz de esa reforma constitucional, en el artículo 4º, 9º párrafo, es donde se establece el interés superior del menor, ¿sí? Y a partir de aquí, bueno, pues se da una vorágine de para tratar de adecuarnos a este nuevo paradigma judicial, a este nuevo paradigma jurídico que vaya en nuestro ámbito, pues aterrizarlo en la sede judicial, ¿sí? Pero finalmente podemos advertir del artículo 4º que habla del interés superior del niño, o sea, habla que tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, alimentación, salud, educación, pero no nos dice como tal cuál es el principio del interés superior del menor. Nada más nos dice que hay que garantizarlo, que hay que atender a él al momento en que se resuelva. Y entonces, pues, ¿qué significa? ¿Qué podemos entender por el interés superior del niño? Ahorita lo vamos a ver. Después de esta reforma, también se da una derogación y surge la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Que deja sin efecto a la ley anterior, que era la Ley de Protección de los Niños. Entonces, aquí también, en su artículo 2º, habla del interés superior de la niñez y la consideración primordial que debemos de tener a ¿sí? Sin embargo, pues volvemos a advertir del propio texto del artículo, no hay como tal una definición o lo que englobe este concepto. En la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, en su artículo 2º, también nos habla del interés superior de la niñez, ¿sí? Igual hace alusión a pero sin definición.
Les cito este artículo porque este artículo del Código Familiar es el que a raíz de la reforma que se da el 11 de septiembre del año 2021, se habla como tal del interés superior de la niña o el niño. Sin embargo, no lo define, ¿sí? Y tampoco hay alguna otra disposición que venga dentro de nuestro cuerpo normativo del Código Familiar a definir este concepto. El Código del Distrito Federal es el que sí nos habla en su artículo 416, nos habla de lo que es el interés superior del niño. Ese artículo sí hace una definición como tal del concepto, pero nosotros no lo tenemos en nuestra legislación. Entonces, después de este panorama que ha sido un panorama, un bosquejo un poquito, digamos, no tan específico, pero sí de los ordenamientos más importantes sobre el interés superior del niño, quiero que abordemos o les voy a platicar sobre lo que es este concepto tripartita del que habla la observación 14 del Comité de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un pequeñito descansito, ahorita regreso. Bueno, vamos ahora sí a centrarnos en lo que es propiamente el interés superior de la niñez, atendiendo al concepto tripartita que nos habla en la convención. Este concepto que ya habíamos dicho tiene que ver al interés superior de la niñez como un derecho, como un principio y como una norma de procedimiento. Entonces, aquí, como un derecho sustantivo, tenemos pues que son los derechos económicos y sociales y culturales que están reconocidos también en los tratados de derechos humanos a nivel internacional. Y esto tiene que ver pues con la asistencia, la salud, medio ambiente, educación, las actividades comerciales, el ocio y el juego. También están los derechos, que se contemplan como derechos y libertades civiles, que es el registro de nacimiento y la protección contra la violencia en todo su entorno. Aquí el registro de nacimiento tiene que ver con la identidad y un tema que actualmente empieza a estar en boga es esta también la cuestión del derecho a decidir cómo se quieren llamar, ¿sí? El derecho incluso a un cambio de sexo. Esto ya empieza a ser también una realidad y es también un derecho, pues que también se ve, digamos, tiene su origen en estos derechos sustantivos que son reconocidos como derechos humanos y libertades civiles, ¿sí? En la vía penal, este derecho aplica a los niños en conflicto con la ley, tanto autores como condenados a quienes estén siguiendo un proceso, autores presuntos a quienes se les esté siguiendo un proceso, o en este caso, en el caso contrario, a quienes son víctimas y testigos. Aquí hay que tomar en cuenta, pues, este interés superior de los niños a efecto de que en vez de reprimirlos o castigarlos, pues se hable de una justicia restaurativa y una rehabilitación, ¿sí? En la vía civil dice que el niño puede defender sus intereses directamente o por medio de su representante respecto a la paternidad, malos tratos, abandono, reunión de familia y acogida, procedimientos de adopción, divorcio, custodia, residencia, convivencia y los cuales tienen repercusiones importantes en la vida y desarrollo de los niños. Esto es pues todo la gama de derechos que engloba el derecho familiar y que están protegidos por las normas internacionales. En este caso, atendiendo al interés superior del niño, pues se debe de ponderar una decisión que sea favorable para estos. Vamos a ir un poquito ahorita más adelante para ver
cuáles son los elementos que debemos de considerar para poder realmente atender a lo que es el interés superior de los niños. También en las cuestiones administrativas, ya lo habíamos dicho antes, pues son las decisiones que tienen que ver con programas sociales, con programas que tengan que ver con educación, salud, medio ambiente, condiciones de vida, protección, asilo, inmigración y acceso a la nacionalidad. Esto propiamente va encaminado al actuar del Poder Ejecutivo. En cuanto a los derechos sustantivos en el ámbito legislativo, está la aprobación de leyes, reglamentos, convenios en el interés superior del niño, de forma en donde esta legislación tiene que referirse específicamente a los niños atendiendo a sus circunstancias y buscarles un entorno favorable. ¿Sí? Entonces, aquí volvemos a, advertimos lo que ya les había comentado antes, que si bien es cierto, es un concepto que permea ya en todo nuestro sistema jurídico, pues a la hora de hacerlo patente en un caso en particular, pues sí es complejo. Entonces, aquí dice que este concepto es un concepto flexible y adaptable y que se define de forma individual de acuerdo con la situación concreta del niño, teniendo en cuenta su situación, su contexto y sus necesidades personales. Quiero también en este punto resaltar que hablando del interés superior del niño como un derecho fundamental, pues también tenemos que ver que tiene un carácter como cualquier otro derecho humano. Es un derecho universal, indivisible, independiente e interrelacionado con otros. ¿Sí? Entonces, finalmente vamos puntualizando que el interés superior del niño no es un aspecto en particular, ¿sí? Sino es el conjunto de diferentes elementos que inciden en la vida del niño y que se tienen que en su momento analizar y ponderar para buscar una solución lo más favorable a estos. Como principio, es un valor primordial de la convención, y ya lo habíamos dicho, es uno de los ejes de la convención, y este es un concepto dinámico, ¿sí? Que ha de evaluarse en contexto de cada aplicación. Aquí, pues tenemos que ver si es el derecho a la salud, derecho a la vida, cuáles de todos los derechos se coligen en un asunto en particular para poder atender a lo que es el interés superior del niño. ¿Sí? Hay que atender, en este caso como principio, a una interpretación más favorable. Aquí, con la reforma que se da en cuanto a derechos humanos y al control difuso de la Constitución, que se permite hacer a los jueces los jueces federales y locales, pues bueno, aquí ya tenemos que atender a formas interpretativas y una de ellas pues sería la ponderación, atender también al principio pro persona y siempre, bueno, buscar una aplicación o que, que los derechos del niño se puedan de la mejor manera hacer asequibles a este. Entonces, aquí como principio es pues que siempre las interpretaciones que hagamos sobre el interés superior del niño, pues van a ser en beneficio de este. Aquí aclaro un poquito más esto que les estaba comentando. Dice que como derecho humano, nuestro derecho interno en el artículo constitucional, en el artículo 1 constitucional y su aplicación atendiendo al control difuso, pues es dable a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno el aplicar el control difuso a favor de la infancia. Asimismo, el principio pro persona, ¿sí? Se busca un rango de aplicación más efectivo con una protección más amplia que implique que alguna norma inferior que pretenda restringir el derecho del infante, pues pueda inaplicarse,
¿sí? Y que en su momento se pondere el derecho protegido a nivel constitucional para darle al niño pues una protección más amplia. Dice, otorga el derecho al niño a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas y decisiones que le afecten, tanto en la esfera privada como en la esfera pública, ¿sí? Entonces, aquí, en la interrelación que puede tener el interés superior del niño con otros derechos o principios de la Convención está el derecho a la no discriminación, que se contempla en el artículo 2 de la Convención, el derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo, que se contempla en el artículo 6, y el derecho a ser escuchado, que como ya dijimos, que aun y cuando pareciera que es parte del interés superior, pues propiamente la Convención le da también esa importancia como eje fundamental de la Convención, o sea, a la par del interés superior, ¿sí? Aquí dice que a efectos de evaluar el interés superior del niño, hay que determinar los elementos pertinentes en el contexto de los hechos de cada caso. O sea, hay que atender al caso en concreto. Hay que ver su edad, su sexo, su condición, su grado de madurez, su experiencia, si pertenece a algún grupo minoritario o no, quién lo cuida, quién es su familia, si hay familia empleada, quiénes son sus cuidadores, todo lo que tiene que ver con la forma de vida del niño. Eso es una de las primeras atenciones que debemos nosotros tomar en cuenta para empezar a formar lo que es en sí nuestro concepto de interés superior del niño aplicado a un caso concreto. ¿Sí? Hay que individualizarlo, digamos, de alguna manera al niño en todas sus circunstancias que él vive. ¿Sí? En segundo, bueno, pues es seguir el procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho. ¿Qué quiere decir? Pues como ya dijimos, que haya una participación activa del niño dentro de un juicio que tiene que ver con su esfera jurídica que incide en su vida, entonces tomarle en cuenta. Además, pues obviamente ver las disposiciones legales que resulten más favorables o menos restrictivas a sus derechos. Aquí, estos pasos siempre los vamos a tener que realizar para poder arribar a decir que estamos ponderando, que estamos considerando y que prevalece en nuestra determinación el interés superior del niño. Aquí, la propia observación hace alusión a algunos elementos que se deben de evaluar al momento de atender al interés superior del niño. Aquí vuelve a referir la opinión. Se resalta el derecho de expresarse, que no se reduce por el hecho de que el niño sea pequeño o se encuentre en una situación vulnerable. Aunque haya una persona con discapacidad, perteneciente a un grupo minoritario, inmigrantes. ¿Sí? En este caso, incluso, pues, ha habido casos en los que, aun y cuando por su corta edad un niño no pueda expresarse adecuadamente sobre lo que es su opinión, pues también ellos, bebecitos o muy pequeñitos, pues sí tienen forma de hacer notar su sentir, sí tienen forma de hacer notar realmente lo que ellos están pasando. Me recuerdo ahorita un caso en particular que nos comentó en alguna ocasión, en algún curso, un magistrado de la Ciudad de México y nos hablaba de que pues había una audiencia oral en la que se trataba de establecer un cambio de guardia y custodia. Aquí, pues, el señor alegaba que quería
estar con su hijo, que la señora no estaba al cuidado del niño tal cual debiera, y que finalmente pues él tenía convivencia con el niño, que él había aprendido antes de su separación pues a cambiarlo, a atenderlo, a darle su mamila, y entonces pues que el niño lo reconocía y lo ubicaba. Pues obviamente la mamá refirió que no era así, que el niño pues ni siquiera lo ubicaba a este señor como su papá, y entonces cómo fuera posible que él pidiera que el niño fuera a vivir con él cuando era un completo desconocido para él. Se da la situación que dentro de la audiencia, no sé exactamente cómo fue la situación, pero llevan al niño a la audiencia, y el niño al momento que ve al papá, pues le extiende los brazos para que lo cargue, para que se vaya con él, ¿no? Y entonces nos comentaba el magistrado que eso, de alguna manera el niño se expresó, de alguna manera el bebecito, aun y cuando pues no hablaba y era un bebé muy pequeñito, el bebé les había informado que realmente no era tal cual lo que la mamá decía, de que el papá era un completo desconocido. Finalmente, sí había una interrelación, sí en su momento el niño reconocía al papá y no era como tal un desconocido. Entonces, es aquí la importancia que se le debe de dar a la expresión de los niños, o sea, no como propiamente una opinión, sino el derecho a que se les escuche, el derecho a de que ellos se expresen, el derecho a que ellos puedan de alguna manera informar al juzgador sobre lo que ellos están sintiendo, ¿sí? Entonces, esta es aquí una de las importancias. En otra, les voy a dejar con estas presentaciones, junto con estas presentaciones, unas ligas ligas de internet para que puedan ustedes revisar algunas sentencias emblemáticas de la Corte. Dentro de ellas, una de las que les estoy mencionando ahí, habla de la reposición de un procedimiento, precisamente de una guarda y custodia, donde el juez primigenio y también en este caso la sala, la segunda instancia que conoció de ese asunto, obviaron escuchar al niño. En ese asunto se trataba sobre la guarda y custodia. También el papá solicitaba el cambio de guarda y custodia, y en su momento pues el juez consideró o no consideró escuchar al niño. Y es una de las resoluciones emblemáticas de la Corte, donde resalta la importancia de que el niño se exprese, de que el niño sea escuchado. Entonces, pues este es uno de los elementos, pudiéramos decir, torales o más importantes en la evaluación del interés superior del niño. La cuestión de la identidad, ya les había comentado hace un momentito que había que dotar de, digamos, al niño, había que dotarlo de su... A ver, perdón, creo que estoy teniendo problemas con mi internet, me voy a detener un poquito. Ok, dentro de este elemento de la identidad del niño, lo que tiene que ver con todo su entorno y todo lo que él es, se tiene que tomar en cuenta y ponderar el que no se atente contra los derechos reconocidos en esta convención. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues ninguna de estas categorías, pudiéramos decir, ninguna de estas cuestiones de sexo, de orientación, de origen nacional, puede incidir de forma negativa en los derechos que les son reconocidos en la convención. Aquí yo les puse un ejemplo que es la objeción a la atención médica en virtud de las creencias religiosas. Hay otra de las sentencias de la Corte que estoy dejándoles para su revisión,
donde se hace valer el derecho de una niña a la salud, ponderándola esta sobre las creencias religiosas de sus papás. Sus papás, al ser testigos de Jehová, pues no permitían o no querían permitir que a la niña se le hicieran transfusiones de sangre. Sin embargo, por su condición médica grave y por la enfermedad que la niña tenía, pues realmente era el único tratamiento que en ese momento podía mantener a la niña con vida. Entonces ahí en ese amparo y en esa resolución de la Corte se habla de la actuación que en su momento tuvieron, creo que era la subdelegada o subprocuradora del DIF en Chihuahua, que es donde se suscita este caso, para actuar, incluso tomar la tutela de la niña en ese momento y actuar en contrario al sentir de los papás, que no querían permitir esa atención médica, cuando esa atención médica era la única que en su momento podía garantizarle a la niña incluso pues seguir viviendo. Entonces, aquí esta identidad con la que se le va dotando al niño es desde su nacimiento y que, bueno, pues es dada por los padres por el estilo de vida que tienen estos, pues de ninguna manera van a incidir en forma negativa en el adecuado desarrollo del niño. ¿Sí? En este caso en concreto que les estoy platicando, pues se habla de que lo que estaba en juego era la vida de la niña, no solamente su salud, y en atención a que, pues, a las creencias religiosas de sus papás. Por eso aquí es donde se tiene que hacer hincapié que estas partes que van conformando la identidad del niño, pues de ninguna manera en algún momento pueden llegar a obstaculizar el adecuado desarrollo del niño. En el siguiente elemento es la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de relaciones que tiene el niño. Aquí la convención habla que la separación del entorno familiar solo se debe de dar cuando el menor pueda sufrir algún daño inminente o sea estrictamente necesario. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo se pondera el que el niño no salga de su núcleo familiar, ¿sí? El que el niño no tenga que abandonar a alguno de sus padres y que pueda mantenerse en donde está. Entonces, siempre se va a buscar como primer opción el que el niño esté junto a ambos padres. Pero bueno, puede ser el caso de algún divorcio en el que los papás necesariamente se separan y pues, ¿qué va a pasar? Que el niño pues no va a poder estar con su familia nuclear como era de un inicio. Va a tener que estar bajo el cuidado o custodia de alguno de sus padres y convivir con alguno con su progenitor con quien no está en custodia. Esto igual la convención lo resalta, ¿sí? Porque aquí nos habla del derecho que tiene el niño que ha sido separado de alguno de sus padres para mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular. ¿Qué quiere decir? Pues que en el caso de un divorcio, no tiene por qué ser que el niño deje de ver al progenitor con quien no está siendo cuidado. O sea, no tiene por qué limitarse la convivencia con el progenitor con quien no se quedó a vivir. Desafortunadamente, ustedes lo saben, en nuestro entorno es muy, se sucede con mucha frecuencia, yo pudiera decir que en la mayoría de los casos, en la cuestión esta de la negativa de la convivencia o que incluso se condicione la convivencia de un niño al pago de una pensión alimenticia. En el momento en que uno les refiere a los padres que ese derecho
de la convivencia es un derecho del niño y no de su contraparte, no del papá o de la mamá, pues de entrada no les parece y como que les es difícil digerir, ¿sí? Pero tenemos nosotros desde nuestra posición que ser muy conscientes de ello y hacerles ver y entender a las partes, a los padres, que el hecho de que ellos estén divorciando no tienen por qué sesgar la convivencia con los hijos. O sea, finalmente, pues esto ya da pie a otro tipo de cuestiones como la alienación parental, la violencia vicaria, que finalmente vienen a tener un efecto muy, muy negativo en el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, sí es uno de los elementos que se deben de ponderar, el hecho de que el niño no debe de perder contacto con su progenitor, con quien regularmente no convive, ¿sí? Esto también tiene que irse o hacerse extensivo a la familia empleada. ¿Qué quiere decir? Pues a los tíos, a los abuelos, a los primos. Hay que buscar que esa convivencia se siga dando de manera regular. Aquí, en cuanto al siguiente punto, nos habla que no existe un acogimiento alternativo de manera innecesaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no se separe a los hijos de sus padres por sus condiciones de vida, ¿sí? A lo mejor el hecho de que una persona carezca de recursos económicos o que vivan en una situación de pobreza extrema, de inicio no tiene por qué ser así como la regla para retirar a los niños de sus padres. O sea, se trata de que los niños que van a vivir a una casa hogar o a una casa asistencial, pues sea porque realmente las condiciones que tenían en su familia no les garantiza de ninguna manera un sano desarrollo, un adecuado crecimiento, ¿sí? Pero por el solo hecho de que las personas vivan en una situación de pobreza, pues no es como tal una justificación válida para separar a los niños de sus padres, ¿sí? También dice que la separación no puede obedecer a una discapacidad del niño o de los padres. Aquí esto tiene una interrelación con lo que también nos habla la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Aquí también, como ustedes saben, ha habido también una reforma muy importante en este rubro de la discapacidad y del hecho de que una persona que presente alguna discapacidad no la debemos entender como discapacitada para todos los efectos, ¿no? Entonces, pues ese hecho no puede ser una condicionante, sino tendrá que valorarse en su momento qué otras circunstancias existen en ese entorno de ese niño para decir que no está bien cuidado por su papá o su mamá con alguna discapacidad, siempre y cuando, bueno, pues dentro de esta condición que ellos tengan, pues les permita, obviamente, hacerse cargo de sus hijos. En este mismo ámbito, habla que la separación familiar y la situación de los niños debe de ser evaluada en todo lo posible por un equipo multidisciplinario y profesional con la colaboración judicial apropiada. Esto creo que lo empezamos a ver un poquito más tangible en las cuestiones de guarda y custodia, en donde para definir o decidir hacia dónde debe de ir un niño inmiscuido dentro de un conflicto entre los padres, pues no es solamente decir, la mamá, porque las mujeres son buenas cuidadoras, y con el papá no, porque los señores no saben cuidar a los niños. No, esas son cuestiones y estereotipos de género de los cuales nos debemos de desprender y en su momento tenemos que valorar las condiciones objetivas que tenga cada uno de los padres, el por qué uno u otro van a ser mejores cuidadores, ¿sí? Y no solamente ellos, aquí ya incluso la Corte ha emitido tesis en ese sentido, que tenemos que valorar no solamente al papá o la mamá,
sino a quienes viven con ellos. O sea, en el caso de las familias reconstruidas, reconstituidas, en el que hay una persona nueva en la pareja, pues también esas personas tienen que ser parte de la evaluación para saber que los niños efectivamente en ese entorno van a estar bien, van a estar en condiciones adecuadas para su desarrollo. Y aquí el equipo multidisciplinario pues nos habla de la participación que en materia familiar es cada vez más necesaria, que es la cuestión psicológica. Cada vez tenemos que ir más a la par y de la mano con profesionales y peritos en psicología que nos permitan conocer las condiciones objetivas de las personas que están interviniendo en un procedimiento familiar. Entonces, no solamente el juez, o sea, más allá de todo lo que el juez pueda llegarse de elementos para conocer las condiciones de una persona respecto de quien tendrá que resolver una situación, hay que atenderse y hacerse, pues ahora sí que acompañar de otras personas, de otros profesionales. En este caso, pues incluso lo hemos visto ya en nuestro actuar, cómo ha sido cada vez más necesaria y más importante la tarea que vienen desempeñando los peritos del cuerpo de peritos del Poder Judicial del Estado. ¿Sí? Me refiero propiamente a los peritos en psicología. Aquí, como siguiente punto, nos habla de la relación del niño y sus padres, que es interrumpida por la inmigración, buscando preservar la unidad familiar. Bueno, sabemos, vivimos en un estado donde hay mucha migración por la cuestión económica y finalmente, pues sabemos que pasa mucho tiempo en que vuelva a darse el retorno de quien emigra, ¿no? Pero finalmente, pues aquí se busca que de alguna manera el niño siga manteniendo esa relación que debe de tener con su papá o con su mamá, con quien eventualmente no está conviviendo diariamente. Creo que eso nos lo facilita mucho la tecnología, pues como ahorita estamos haciendo uso de este medio para podernos comunicar. Entonces, pues creo que se debe de ponderar y se debe de tomar en cuenta porque luego también es una queja que tenemos muy sentida en los juzgados de que, oiga, pues es que yo le quería hablar por teléfono y no se me permitió. Es que yo le quería hacer una videollamada y no se me permitió. Yo estoy lejos, yo estoy en otro lugar, yo tengo que ir a trabajar a determinado lugar y no lo puedo, y no puedo venir a lo mejor tan seguido, pero le quiero hablar y no se me permite. Creo que esta es una de las herramientas que debemos de emplear, que debemos de permitir que se vaya haciendo con más fluidez. Finalmente, si cada vez la tecnología está más presente en nuestras vidas, pues vaya a darle un uso, pues que sea realmente en beneficio de los hijos, ¿no? Aquí, lo siguiente es la responsabilidad parental que debe de ir bajo el criterio del interés superior del menor. Y lo que es contrario a ello es que la ley concede automáticamente la responsabilidad parental a uno de los progenitores o a ambos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no se puede decir, pues es que el código dice que debe de estar con la mamá. Es que el código dice que debe de estar con el papá. Entonces, eso no tiene que ser. Tiene que haber un contexto diferenciado o particular en cada uno de los casos en los que se nos somete a nuestra decisión. Respecto de este punto, vuelvo un poquito. Creo que tenemos un ejemplo muy palpable en nuestra legislación familiar, en nuestro código familiar. El artículo 373 que antes les compartí y que les hacía alusión, que es el que por primera vez dentro de nuestro código familiar habla del interés superior del niño, pues previo a la reforma no decía así. Previo a la reforma decía que los niños
menores de 10 años, preferentemente, tenían que estar con su mamá. Entonces, a esto es a lo que se refiere este elemento. O sea, que no puede la ley decidir per se, sin tomar en cuenta la condición o característica especial de la persona a la que se va a aplicar esa ley, decir que así tenga que ser, ¿sí? Entonces, que por eso finalmente creo se viene dando esta reforma que ahora nos habla de que atendiendo al interés superior del niño, el juez va a determinar dónde es que se va a, a quién se le va a conceder la guardia y custodia. En lo siguiente, dentro de este mismo punto, dice que el comité alienta la ratificación y aplicación de convenios de la Haya de Derecho Internacional Privado que facilitan el interés superior del niño y que prevén garantías para el caso de que los padres vivan en países diferentes. Aquí yo les hice alusión a un ejemplo del procedimiento de restitución de menores. En los procedimientos de restitución de menores en derecho civil, en cuanto a la legislación de derecho internacional privado, pues se atiende finalmente a buscar que el niño sea restituido o que el niño esté con quien regularmente venía desempeñando la guarda y custodia. O bien que en el caso de que, aun y cuando siga estando con quien ejerce la guarda y custodia, se impida de manera arbitraria el derecho de convivencia de la otra parte. Y es aquí que, bueno, se acude o se atiende, se hace valer este convenio de las conferencias de La Haya para lograr una restitución en materia de derecho civil. Creo que sobre este punto les van a hablar en lo específico. Y aquí nada más voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que todos estos elementos que nosotros estamos viendo sobre el interés superior del niño, en tratándose de la restitución, no se atiende propiamente a lo que tiene que prevalecer es que el juez que conozca de la restitución no se va a encargar de decidir quién es el mejor o el peor cuidador. O sea, si con quiénes, si quien ejerce la guardia y custodia realmente la ejerce de mejor manera o no. No, esa no es parte del juez que conozca de una restitución. El juez que conozca de la restitución se va a limitar a resolver sobre si el niño fue sustraído ilegalmente de quien detentaba la guarda y custodia o a quien o se le privó de la convivencia en forma injustificada y en su caso ordenar la restitución. Entonces, esto, pues atendiendo a los lineamientos que nos facilita la aplicación de la Convención de la Haya. En México, la sede central es la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la autoridad central que se encarga de conocer y dar seguimiento a ese tipo de peticiones. Obviamente, cuando el niño está en otro país, ya si tienen que venir porque el niño se ha sustraído de otro país y traído ilegalmente a México, bueno, pues en su momento deberá un juez conocer, el juez del lugar en donde esté el niño, conocer de ese procedimiento de restitución. Siguiendo con los elementos, para evaluar el interés superior del niño, nos dice que cuando los padres u otros tutores hayan cometido algún delito, ofrecer y aplicar alternativas de privación de la libertad tomando en cuenta los efectos en el interés superior del niño. Pues esto propiamente tendrán que ponerse en consideración en algún momento de los jueces de control para que al momento de decidir sobre la medida cautelar que tengan que imponer a una persona que está siendo procesada, pueda ponderarse el que no tenga que estar en una prisión preventiva oficiosa, tomando en cuenta también el interés superior del menor. Aquí, la verdad, parece un tanto complejo,
porque incluso, bueno, pues tenemos conocimiento y noticia de personas que estando en prisión preventiva, tienen a sus pequeñitos o a sus hijos de recién nacidos junto con ellos, incluso en prisión. Entonces, pues sí es un tema que tendría que verse ahora sí que con todos y cada uno de los elementos que atienden a esa persona en particular para poderse pronunciar al respecto. Ahora, la conservación del entorno familiar engloba la conservación de las relaciones del niño en sentido amplio, que son con los abuelos, tíos, primos, amigos, lo que hace un momento les refería. O sea, que finalmente se busca que el niño no pierda su entorno familiar, su núcleo familiar. Incluso, bueno, pues si tienen que ser separados los padres, pues no pierda esa convivencia que le permite interactuar con su familia ampliada. Eso es algo que también se tiene que tomar en cuenta. En el siguiente elemento, que es el cuidado y la protección y seguridad del niño, se busca garantizar su bienestar abarcando las necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales más básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad. El cuidado emocional como necesidad básica también de los niños, y si también sus padres y tutores no la satisfacen, pues es buscar otro tipo de medidas que sí les permitan satisfacer esas necesidades básicas. El derecho del niño a la protección contra toda forma de perjuicio, abuso físico y mental, es algo que también se debe de tomar en cuenta como un elemento para valorar el interés superior del niño. Ello nos exige, pues no nada más atender al momento en concreto, sino también atender al escenario que a futuro pudiera tener ese niño, a los posibles riesgos que pudiera tener ese niño si permanece en un determinado entorno. Entonces, no es nada más centrarnos o concentrarnos en el momento presente, sino también tener una proyección a futuro sobre lo que tenemos que garantizarle a ese niño. En el siguiente elemento es su situación de vulnerabilidad. Es el hecho de que el niño tenga alguna discapacidad, pertenezca a algún grupo minoritario, pueda ser refugiado, solicitante de asilo, víctima de malos tratos o vivir en la calle. Obviamente quienes viven en este tipo de condiciones, sus derechos pues están más limitados. Entonces, aquí hay que buscar una mayor protección, hay que buscar eficientar o ponderar un poquito más todo el entorno del niño para reforzar todos estos elementos que al tener este tipo de condiciones puede ver mermado su acceso por ejemplo, a la educación, y no nada más en la educación, o sea, ya vayamos a lo básico, por ejemplo, el hecho de que no tengan una vivienda digna, que no tengan agua, que no tengan lo más elemental, pues, para su vida diaria, ¿no? Entonces, aquí nos habla también que esa condición de vulnerabilidad debe de evaluarse como una condición única respecto de cada niño. Esto nos vuelve a traer, a citar lo que ya hemos referido anteriormente, que tenemos que ver en cada caso en particular cuáles son las cuestiones que rodean a ese niño, cuál es la situación de vida que tiene esa persona sobre la que nos está tocando decidir. Pues, obviamente el derecho a la salud, como derecho fundamental también del niño, el considerar los tratamientos, así como los resultados inciertos, ver las ventajas y de todos los tratamientos y los efectos secundarios a futuro. Incluso aquí, en cuanto a los adolescentes, sí la observación nos habla de la necesidad de que a estos jóvenes se les hable dentro y fuera de la escuela de lo que tiene que ver con alcohol, con drogas,
con tabaco, con el uso de sustancias no permitidas respecto de la salud sexual y reproductiva. Pues, ¿para qué? Para garantizarles que tengan una buena calidad de vida. Finalmente, creo que también en este punto el derecho a la salud es un tema sobre el que esta sentencia que ya les comenté, que es una sentencia emblemática de la Corte, viene a tener viene a sopesar, a ponderar, a poner por encima de las creencias religiosas, pues la salud de los niños, ¿no? El derecho a la educación, también el que un niño tenga el derecho a la educación gratuita, de calidad, que en la primera infancia tengan una instrucción que les permita conocer lo más básico, ¿no? De aprender a leer, aprender a escribir, y que, bueno, eso les amplía el panorama de vida. Eso también tiene que ver mucho con con esta parte. Todos estos elementos que acabamos de enunciar son elementos que se tienen que tomar en cuenta al momento de nosotros atender al interés superior del niño. Es obvio que no en todos los asuntos que se nos presenten, pues tengamos que hacer el listado de todos estos, porque probablemente habrá algunas situaciones en las que pues no esté en riesgo la salud del niño o no esté en riesgo su educación, y finalmente no sean aspectos que en ese momento sean importantes resaltar, pero sí son elementos que en su momento tenemos que considerar para nosotros llegar a dictar una resolución en la que, atendiendo al interés superior del niño, podamos determinar o establecer el mejor panorama para su desarrollo de vida. Aquí, esto que les comento se ejemplifica con lo que en esta diapositiva aquí les comparto. Dice que en la evaluación básica del interés superior del niño debe darse una valoración de todos los elementos, siendo de que su importancia se pondera en función de otros, que lo que les comento. No siempre van a presentarse todos, ¿no? Ni también todos van a tener la misma importancia, ¿sí? Tal vez si hablamos de un asunto donde se está determinando su guarda y custodia del niño y ambos padres tienen la misma condición económica y de vida, pues podríamos entender que su educación y su salud se le va a seguir brindando en esos mismos parámetros. Aquí lo que tendríamos que ver, pues, quién va a cuidar al niño, cómo es que se le va a proteger, quién va a estar al pendiente, el hecho de que no se le separe totalmente de la persona con quien no esté conviviendo día con día. Aquí van a variar cada uno de los elementos. Es por eso que el interés superior del niño no puede ser un concepto genérico. O sea, en cada caso en particular va a tener una concepción distinta. Nosotros lo vamos a ir construyendo poco a poco, atendiendo a las condiciones del caso, a las condiciones en particulares que tengamos respecto del niño sobre quien se va a resolver alguna situación jurídica. Ahora, dice que el contenido de cada elemento variará de un niño a otro y de un caso a otro. Bueno, es obvio porque ningún niño ni ninguna persona es exactamente igual a otra. Al entrar en conflicto los elementos de evaluación se deberán ponderar para así determinar la mejor decisión que atienda de mejor manera al interés superior del niño. Esto es llegar a poder tener el interés superior del niño con un concepto holístico, o sea, este concepto de decir, estoy cubriendo de la mejor manera todos y cada uno de los aspectos que engloban el adecuado desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, también nos refiere el ponderar los diversos elementos en busca de garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos y sus protocolos. Ese es el desarrollo holístico del niño. O sea, que finalmente todos y cada uno de esos elementos que nosotros vayamos enumerando y vayamos
resaltando para tomar en cuenta al momento de resolver, nos lleven a esta determinación. También hay que, obviamente, pues tener en cuenta el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social para el nivel de madurez del niño y considerar la evolución en las capacidades de los niños, ¿sí? Y por ende, que las niñas puedan, perdón, que las medidas que se tomen puedan revisarse o ajustarse según lo necesario en lugar de tomar decisiones definitivas e irreversibles. Lo cual nosotros, bueno, en materia familiar, tenemos muy conocido que este tipo de cuestiones que tienen que ver con los niños son cuestiones que hablan de prestaciones a futuro y como tal las circunstancias que existan en algún momento determinado cuando se resuelva un asunto, pues no siempre van a ser las mismas. El niño va a ir creciendo, el niño si es un bebé y de repente, bueno, pues apenas está empezando a caminar, al rato va a caminar y va a ir a preescolar, después a primaria, finalmente va a ir desarrollándose en su vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las decisiones que nosotros estemos tomando en base a una persona que en ese momento es un bebé, pues debemos de considerar que en su momento va a evolucionar a convertirse en un adulto y que finalmente no va a ser el mismo panorama para él ni para sus padres, es en ese momento en que se resuelva que al paso de los años. Eso es algo que creo que se debe de tener muy en cuenta. Finalmente, como garantía procesal, el interés superior del niño y como una norma del procedimiento, volvemos a esta parte importantísima de que él exprese su opinión, ¿sí? De que él pueda externar su sentir. Aquí habla la observación, que no es así como tal una opinión, o sea, es así como que te voy a, más bien es como que algo más amplio, o sea, que tú conozcas qué es lo que está pasando ese niño, qué es lo que está sintiendo, y finalmente que él pueda, de alguna manera, externar de la mejor manera su sentir, ¿sí? Entonces, es obvio que también, un punto que creo que es importante abordar, es que el derecho del niño no es como tal, ahora sí que a rajatabla nosotros debemos de decir, bueno, pues si el niño quiere ir a vivir con su mamá, vaya el niño a vivir con su mamá. Obviamente, esta decisión deberá estar respaldada por elementos de prueba objetivo, porque tampoco pudiéramos decir que por el hecho de que el adolescente de 13 años quiera salir a pasearse y a una fiesta y a beber cerveza, pues nosotros, porque el niño ya tiene 13 o 14 años, le podamos decir, sí, mi hijo, ¿cómo no? Está muy bien y vaya. No, no puede ser así, ¿sí? Esa opinión que el niño tiene, pues sí tiene debe de tener esa restricción, ¿sí? O sea, que es en función de que lo que él opine y con lo que nosotros, los elementos que hemos logrado nosotros concatenar para resolver un caso, podamos llegar a darle al niño el adecuado desarrollo que necesita, pero no pues como tal cumplir un capricho, porque finalmente también ahora es muy usual o cotidiano que lleguen los papás y nos digan, pues es que él ya no quiere, es que él no quiere y pues yo, ¿cómo lo hago? Pues si él no quiere ir, pues sí, sí está muy bien que no quiera ir, pero a ver, vamos a buscar por qué no quiere ir. Es realmente hay una justificación objetiva de por qué no quiera ir o simplemente por el hecho de que tal vez hay una alienación o tal vez con el papá o con la mamá con quien tiene que ir no hay la permisibilidad que tiene acá o finalmente es atender a todo el contexto, ¿no? O sea, no solamente lo que el niño diga tenga que ser. En ese contexto, pues hay que informarle sobre el proceso que se lleva, cuál es la finalidad de ese proceso,
cuáles son los servicios que se tienen y cómo en su momento se pudiera resolver, ¿sí? Que los niños entiendan en términos, digamos, simples, por qué están yendo a un juzgado, por qué tienen que hablar con una persona, con un tercero a quien no conocen y le tienen que decir cómo se sienten. Entonces, esa es parte de nuestra función, el decirles que el por qué están ahí y finalmente hacerlos sentir cómodos para que en base a eso ellos puedan emitir su opinión. Dice que también el niño debe expresar su parecer por conducto de un representante, pero cuando la opinión de un niño entra en conflicto con alguno de sus representantes, se debe de buscar otra fórmula de representación. Por lo general, en los asuntos del orden familiar, pues se les designa un tutor a los niños a efecto de que estos sean representados sin juicio. ¿Por qué? Porque finalmente hay un conflicto de intereses entre las partes. Entonces, pues entre una pugna de guarda y custodia entre padres, pues tiene que haber alguien más que los represente. Es así que por lo general siempre se tiene esta figura del tutor. En cuanto a la determinación de los hechos, hay que hacer valer o hay que referirles pues la información pertinente, tomar en cuenta la información pertinente que existe en un caso en particular, para que se pueda en su momento advertir qué es lo más favorable para el menor. Tenemos que volver a revisar cada uno de los antecedentes sobre lo que tendríamos en su momento que resolver para poder nosotros tomar en consideración el beneficio de los menores. En la percepción del tiempo. En la percepción del tiempo, los niños y los adultos no tienen la misma percepción del tiempo, ¿sí? Incluso, bueno, primero, en uno de los contextos es que para los niños a lo mejor no es que pasó ayer y tal vez pasó hace meses o tal vez pasó, o sea, fue algo tan significativo que pudo ser algo que ya hace tiempo que pasó, pero no nos saben hablar en concreto de un tiempo exacto como pudiéramos hacerlo los adultos. Otra de las cuestiones es que en cuanto al tiempo que los niños demoran en ser atendidos en los juzgados, bueno, pues siempre se pide que sea el menor tiempo el que pasan ahí, ¿no? Que sea el menor tiempo en el que ellos tienen que, en lo que duren sus intervenciones y también al momento de resolver, pues que sean asuntos en los que se priorice una solución rápida. Sin embargo, desafortunadamente, bueno, en este contexto de la búsqueda de elementos objetivos que le permitan al juez tomar una mejor determinación, pues se hace un poquito más amplio el término de prueba porque hay que atender a estas cuestiones de oficio, a las pruebas que se llegan de oficio para mejor proveer y que finalmente pues sí vienen a incidir en la temporalidad de un juicio, ¿sí? Entonces, finalmente la decisión dice que se tiene que corresponder en la medida de lo posible con la percepción del niño en cómo puede beneficiarle y las decisiones que se deban tomar deban de examinarse en intervalos razonables. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, no solamente quedarnos en el presente, sino también atender al futuro. O sea, que se tome en cuenta o se considere el escenario a futuro que puede existir. Otra de las garantías es esta cuestión de los profesionales cualificados. Vuelvo a lo mismo, necesitamos cada vez más de personas, de peritos en otras materias que vengan a auxiliarnos en esta cuestión de decidir cuestiones familiares respecto de los niños. Aquí nos dice la observación
que los niños son un grupo heterogéneo y cada quien tiene sus propias características y necesidades y que solo pueden ser evaluadas por profesionales especializados en el desarrollo. Que las evaluaciones han de realizarse en un ambiente agradable y seguro por profesionales capacitados en psicología infantil, desarrollo de niños y otras esferas del desarrollo humano y social que permitan análisis de manera objetiva. Y en esa medida de lo posible, pues que siempre participe un equipo multidisciplinario de profesionales. Es por eso que cada vez es más importante y trascendental la participación de psicólogos en el área del derecho familiar y sobre todo en los juicios pues, que tienen que ver con alguna cuestión que resuelve sobre la esfera jurídica de los niños. Es importante que vayamos de la mano con ellos para que nosotros seamos, pues incluso cada vez también más abiertos, más conscientes de todo lo que para un niño implica estar inmerso en un procedimiento judicial. La representación letrada, pues bueno, es propiamente que haya una persona, un abogado capacitado para defenderles, y también habla de la representación del curador. Aquí, pues nosotros sabemos que propiamente siempre los abogados, no hay un abogado como tal que, a excepción de los tutores, que vengan que comparezcan a juicio en defensa del niño, o sea, como tal del niño. O sea, siempre comparecen los abogados, pues representando a las partes en conflicto, y obviamente pues quien en su momento detenta la guardia y custodia de ese pequeño, pues va a ser representado por el abogado que represente a su papá o a su mamá. Por eso también la importancia de la representación a cargo de un tutor, que desafortunadamente ustedes tal vez lo sufren igual, pues o es demasiada la carga que tiene el tutor o de plano no existen en algunos distritos judiciales. Hay que hablar a otros lugares para que puedan comparecer. En el caso de la ciudad de capital, pues cada juzgado familiar cuenta con una carga muy importante de trabajo, y en cada uno de esos expedientes se designa a una misma persona como tutor. Entonces, realmente la representación no es una representación efectiva, no es una representación que realmente esté en ese caso concreto viendo por el interés superior de ese niño que está ahí. Desafortunadamente, lo sobrecarga, lo sobrepasa la carga de trabajo, y bueno, pues sí, van, evacúan las vistas, se comparecen a las escuchas de los menores, pero finalmente no hay como tal esa representación. Creo que eso es un tema que sí deberíamos de buscar que fuese diferente. Y esto no tiene que ver propiamente con el Poder Judicial, sino aquí hablamos de una cuestión que tiene que ver con un programa asistencial que puede establecer el Ejecutivo, y que también como autoridad que tiene que estar en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, pues se tendrían que tomar las medidas ahora sí que las medidas que pudieran eficientar esa área de la tutoría, que pues desafortunadamente no se le ha puesto la consideración que necesita. En cuanto a la argumentación jurídica dentro del procedimiento, pues cualquier decisión que se tenga que tomar sobre el niño, los niños, debe estar debidamente motivada, justificada y explicada. La motivación: se deben de señalar las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos para la evaluación de su interés superior, los elementos del caso en concreto y cómo se han ponderado para determinar tal interés. En esa justificación han de ser detallados en forma explícita las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión, y que deben explicar los motivos por qué se tuvieron más peso en un caso particular. ¿Qué es esto? Pues es decir, finalmente con los elementos que tú me llegaste al procedimiento
y que me permitieron conocer las circunstancias del niño sobre el que hay que resolver determinada situación jurídica, aplicando el derecho tanto internacional como interno para el caso en concreto, se llega a determinada decisión. Obviamente, esta se tendrá que justificar porque atiende el interés superior del niño al ponderar y valorar cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente. No basta con que yo diga que dicto mi resolución en base al interés superior del niño para que efectivamente así sea. Mi resolución tiene que decir cómo es que yo estoy valorando, cómo es que yo estoy ponderando, cómo es que yo estoy aplicando cada uno de los derechos que rodean al niño para poder tomar esa decisión que yo estoy refiriendo, que es en base a su interés superior, que le va a beneficiar, que es bueno para él. También la cuestión de que debe de existir los mecanismos necesarios para revisar las decisiones. Tiene que haber una segunda instancia que en su momento puedan revisar las decisiones tomadas por los jueces en primera instancia. ¿Sí? Pues es también como parte de un derecho fundamental consagrado en el Pacto de San José, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el que todo procedimiento judicial debe tener dos instancias. Entonces, incluso pues aquí nosotros en el estado de Zacatecas, todos los asuntos que tienen que ver con paternidad son revisables de oficio. Entonces, el artículo 593 del Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas nos habla de una revisión oficiosa en todos los juicios que tengan que ver con asuntos de paternidad. Bueno, siguiendo con la cuestión de las garantías procesales, se tiene que revisar las repercusiones que nuestras decisiones judiciales tienen en el proyecto de vida de una persona. Lo que les hablaba hace un momento, que tiene que ver con la situación a futuro del menor. También la propia observación nos hace referencia a que debemos utilizar como mínimo la convención y los protocolos. Aquí, bueno, como tal se refiere a los protocolos a los que yo les hice alusión hace un rato y que solamente 2 de ellos han sido suscritos por el Estado mexicano. Pero también nosotros ya en nuestro derecho interno y a partir de esta reforma constitucional, bueno, pues la Suprema Corte ha hecho una labor muy importante en cuanto a materializar, o sea, hacer más asequible toda esta información que, bueno, propiamente es derecho internacional. ¿Y eso en base a qué? Bueno, pues tenemos el protocolo sobre los que tiene que ver con las personas que juzgan cuestiones sobre la infancia. Que este es un instrumento que, bueno, pues deviene de suma importancia para tomarlo en cuenta, que aun y cuando no es vinculante, pues sí resulta orientador en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Y aparte, pues si tomamos en cuenta que lo que el protocolo nos ilustra tiene que ver con lo que la propia convención nos establece, pues al ser la convención derecho aplicable en nuestro sistema jurídico mexicano, pues obviamente hay que tomarlo en cuenta. De igual manera, pues la cuestión de la jurisprudencia, que cada vez es más nutrida en cuanto al interés superior del niño. Aquí también, pues nos habla que también esas evaluaciones pueden tomarse en cuenta aportaciones de los niños, sociedad civil, expertos de la materia y organismos públicos correspondientes. Esto sobre todo en el ámbito del interés superior del niño, pero como una cuestión grupal.
lo que tenga que ver como con políticas públicas, lo que tenga que ver con regulación en una legislación, que finalmente pues nosotros sabemos que los hechos o la vida cotidiana supera por lo general al derecho. Entonces, primero se suceden las cosas y ya conforme se van sucediendo es que el derecho, al no tenerlas reguladas, las voltea a ver, las comienza a analizar y entonces empieza a establecer un marco normativo aplicable al caso en concreto. Ejemplo, pues la cuestión tal vez de los matrimonios igualitarios, ¿no? Entonces, así, en cuanto a políticas públicas que tengan que ver con situaciones de los niños o con programas que vengan a favorecer a los menores, pues hay que tomar en cuenta a estos organismos que tienen que ver con su desarrollo. Bueno, todos estos elementos que les acabo de mencionar en atención a cómo hace al concepto tripartita que refiere a la observación general número 14 de la Convención de los Derechos del Niño, tienen que ser considerados en su conjunto al momento de resolver. Finalmente, el cúmulo de todos estos elementos, su observancia, es lo que nos va a venir a nosotros permitir decir que estamos resolviendo en base al interés superior del niño. ¿Sí? Es todo lo que tenemos que tomar en cuenta para en su momento poder resolver un caso en particular. Con esto voy a dejar, además de estas presentaciones que espero les puedan servir, voy a dejar una liga de las sentencias de la Corte para efecto de que ustedes las puedan en su momento consultar y también tomen en cuenta las consideraciones que ahí se emiten que son importantes y les van a servir mucho en el quehacer judicial. No quise como tal a lo mejor hablar de casos muy en particular, a efecto de darles un panorama un poquito más amplio de lo que engloba el interés superior del niño, puesto que siempre, bueno, a partir de nuestra reforma que ya la referí, siempre este concepto ha sido muy llevado y traído, ¿no? Pero pocas veces tenemos realmente conciencia de todo lo que este concepto implica y de lo que nuestro quehacer judicial significa. Significa, pues, poner un empeño mayor en nuestro actuar en atención a los asuntos en los que tengan que intervenir menores. Me refiero yo en esta exposición sobre todo a las cuestiones del orden familiar, es el orden en el que yo me he desarrollado y me he desenvuelto, pero sin duda, finalmente todas estas cuestiones también son de importancia que se ponderen por parte de los operadores del sistema de justicia penal. Entonces, pues con esto les agradezco que hayan estado al pendiente de esta plática. Espero les sea de provecho y les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.